Rosy Ruiz fue una mujer prácticamente desconocida en el mundo del atletismo. Proclamada ganadora de la categoría femenina de la maratón en Boston el 21 de abril del 1980 con un tiempo récord de 2 horas, 31 minutos y 56 segundos. Un registro extraordinario para la época. Ahora es interesante que 8 días después de esta competición, los organizadores descubrieron que en realidad nunca había corrido toda la ruta. Claro, llegó antes que todos, pero lo interesante es que esta persona se incorporó a la carrera cerca de la ruta, aproximadamente a 800 metros de ella. Claro, logró cruzar la línea de llegada, pero en realidad nunca se preparó adecuadamente para poder realizar esa competición. Y es por eso que lo único que hizo fue un acto espontáneo del momento para poder lograr ese propósito. No hubo planificación, no hubo preparación, no hubo entrenamiento, no hubo disciplina y por lo tanto no tuvo un buen resultado. Quiso hacer un acto espontáneo del momento, pero esto no solamente era trampa, sino que también no era la realidad. Lo que parecía ser un triunfo inolvidable se convirtió rápidamente en un escándalo cuando toda esta realidad salió a la luz. Y esta historia, mis queridos, nos enseña algo interesante. Una buena intención con una mala y negligente planificación produce frustración. ¿Lo tiene? Una buena intención, pero con una mala y negligente planificación produce frustración. Y mis queridos hermanos, tristemente esto es lo que ocurre con muchos hijos de Dios en torno a lo que tiene que ver con las ofrendas y nuestra administración financiera. Existe una buena intención de ofrendar, existe una pasión por Dios que nos lleva un poco a poder creer que esto es algo importante, pero como no lo hacemos una disciplina, como no es algo planificado, como no es algo que hacemos de manera sistemática, en realidad nos vemos frustrados porque sabemos que es algo que tenemos que corregir y no lo hacemos. Al igual que esta mujer, mis queridos, muchos cristianos hoy son confrontados por la palabra de Dios y sienten cierta pasión por dedicar su vida a Dios, quieren vivir en lo que respecta a las ofrendas de una manera correcta, pero saben que un acto espontáneo de un momento no nos alcanza. No nos alcanza una buena intención. No nos alcanza simplemente un momento espontáneo. Todo atleta debe vivir una vida disciplinada y ordenada y prepararse de manera sistemática. Y ¿saben qué? Nosotros también. Y es por eso, mis queridos, que una buena intención con una mala planificación produce frustración. Y eso es lo que vamos a observar en la palabra del Señor en esta tarde, siguiendo con nuestra serie Ofrendas que nacen del corazón. Y vamos a observar juntos que las ofrendas, mis queridos, no es algo que simplemente me apasiona hacer, no es algo que simplemente, como hemos visto, es un acto de adoración, un acto de fe, un acto de generosidad, sino que, mis queridos hermanos, es un acto de planificación. Y quiero invitarles a ir en sus Biblias a la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 2. Vamos a considerar, abra su Biblia conmigo en 1 Corintios, capítulo 16, verso 2. Y vamos a observar juntos el tema ofrendar como un acto de planificación. 1 Corintios, capítulo 16, verso 2. Vamos a observar tan solo un versículo en esta tarde, pero para tener un poquito más de contexto vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 2. Y dice así la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 16, verso desde el 1 al 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esta es la porción que vamos a considerar en la palabra del Señor y nos vamos a centrar específicamente en el verso 2 de este capítulo 16. Nos encontramos en la primera carta de Pablo a los Corintios. No es ningún secreto quizás para muchos de nosotros que la iglesia en Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas. Pablo recibió un informe de una familia llamado los de Cloé. Usted lo puede observar en 1 Corintios capítulo 1, verso 11, que estos hermanos probablemente no en un afán de murmurar, sino en un afán de preocuparse por la iglesia, va a darle un reporte al apóstol Pablo de que muchas cosas que estaban pasando en Corinto no estaban bien. Y el apóstol Pablo va a entregar una carta que más que ser informativa, es una carta correctiva.
en muchas áreas, en múltiples áreas que la iglesia estaba desobedeciendo a Dios y fallando. Usted sabe que había muchas contiendas, divisiones entre los hermanos y había muchos tópicos que el apóstol Pablo tenía que tocar y corregir. Ahora, si usted observa de manera natural, esta carta nos lleva a hablar, capítulos del 1 al 4, de problemas graves que estaban habiendo en la iglesia, capítulos 5, 6, de pecados graves que estaban ocurriendo en la iglesia, pero desde el 7 en adelante va a cambiar un poco la tónica y pareciera que el apóstol Pablo una y otra vez está respondiendo a preguntas de parte de los corintios. Si tú observas conmigo, 1 Corintios capítulo 7, verso 1, comienza de esta forma: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Al parecer los corintios escribieron una carta dirigida hacia el apóstol Pablo, enlistando algunas preguntas tocante a algunos temas en particular. ¿Qué temas? Bueno, capítulo 7 sabemos que está relacionado al matrimonio. Capítulo 8 en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Capítulo 10 en cuanto a la idolatría. Capítulo 11 en cuanto a la cena del Señor. Del 12 al 14 los dones espirituales. Capítulo 15 la resurrección. Y al llegar al capítulo 16, antes de despedirse, antes de las palabras finales de su carta, ¿saben de qué va a hablar el apóstol Pablo? De las ofrendas. Si el apóstol Pablo consideró que era necesario enseñar acerca de las ofrendas, ¿sabes qué? Nosotros como pastores no podemos darnos el lujo de no enseñar algo que la misma Escritura nos avala la importancia de enseñarlo. El apóstol Pablo va a enseñar de algo importante. Verso 1 del capítulo 16 nos dice: en cuanto a la ofrenda para los santos. No nos da mucho detalle este texto de qué es lo que estaba pasando acá, pero sabemos algo interesante en este pasaje. Algo interesante que ocurre con la palabra ofrenda que está acá, que es diferente en el texto original a otras palabras que se utilizan y se traducen como ofrenda. Esta palabra en el texto original tiene más bien la idea de colecta. Tiene la idea de recoger o recolectar algo para alguien. ¿Y para quién se estaba recolectando esto? Bueno, no nos dice específicamente de quién se trata, pero, por ejemplo, la carta a los romanos, que se escribe de manera más o menos en tiempo similar con la primera carta a los corintios, en el capítulo 15, verso 26, en los mismos años nos va a hablar de que algo estaba pasando en Jerusalén, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están, ¿dónde? En Jerusalén. No sé si a usted le llama la atención, pero originalmente, Hechos capítulo 2, cuando la iglesia había comenzado, al parecer en Jerusalén todo estaba bien tocante a necesidades físicas y materiales. ¿Recuerda usted? Todos los hermanos tenían todas las cosas en común, las repartían, no había entre ellos necesitado y al parecer todo tocante a las ofrendas estaba funcionando bien. Pero pasando los años, usted sabe que hubo hambruna, Hechos capítulo 11, profetizada por Agabo, un profeta del Señor que estaba diciendo que algo iba a ocurrir, personas que también pudieron experimentar algunos problemas económicos. Al parecer, una y otra vez, la iglesia en Jerusalén necesitó del apoyo de otras iglesias. Y esto el apóstol Pablo lo va a transmitir no solamente a los corintios. Si tú recuerdas, también en esta misma carta, en la segunda carta a los Corintios, se va a elogiar acerca de las iglesias de Macedonia que tuvieron a bien llevar estas ofrendas a Jerusalén. En este mismo pasaje nos habla acerca de las iglesias ¿de dónde? De Galacia. Al parecer muchas iglesias estuvieron involucradas con esta ofrenda económica hacia los hermanos en Jerusalén. Pero lo interesante, mis queridos hermanos, es que nosotros podríamos tender a pensar acá, bueno, esto es una ofrenda muy particular. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros y con las ofrendas que habitualmente nosotros presentamos a nuestro Dios? ¿Tiene algo que ver? Y la verdad, mis queridos, es que toda ofrenda tiene algo que ver con nuestra relación con Dios. La verdad es que vamos a observar en este texto, que vamos a desprender de este pasaje, mis queridos, algo tiene que ver con nosotros. Y aunque no estamos viviendo la misma circunstancia y no somos los pobres de Jerusalén, ni somos los corintios, ¿saben qué, mis queridos? Las ofrendas en los principios que observamos acá en este pasaje, algo tienen para enseñarte a ti y para enseñarme a mí. El pastor Pérez Millos en su comentario de 1 Corintios dice: aunque se trata de una ofrenda para los hermanos necesitados de la iglesia en Jerusalén,
él dice, se puede tomar como una pauta apostólica para el modo de ofrendar de cada creyente en la iglesia para la obra del Señor. Las verdades que observaremos acá, mis queridos, se aplican para toda ofrenda que nosotros desarrollamos en nuestra vida diaria. ¿Y qué nos enseña este pasaje? Bueno, ¿saben qué, mis queridos? Nos enseña que sí, las ofrendas son un acto de adoración, como hemos visto, son un acto de fe, son un acto de generosidad, pero esto no anula que también debe ser un acto de planificación en nuestras vidas. Yo no sé si a usted le pasa, pero lo que no se planifica, no se hace. O si se hace, no se hace bien. Porque recuerde, una buena intención sin una buena planificación solo produce frustración. Hemos definido el acto de ofrendar como la disposición voluntaria y permanente y gozosa de nuestros recursos o de los recursos que Dios nos permite administrar. Y es interesante que en este pasaje, mis queridos, vamos a observar distintas verdades con respecto a nuestras ofrendas. Dice Donald Whitney, que ha escrito mucho acerca de las disciplinas espirituales, a pesar de la legitimidad de la ofrenda espontánea, dice él, la mayor parte de nuestra ofrenda debería ser planificada. ¿Oyó eso? A pesar de la legitimidad de la ofrenda espontánea, la mayor parte de nuestra ofrenda debería ser planificada. Es decir, hay momentos en los que sí, soy movido desde nuestro corazón y de manera espontánea ofrendo porque vi la necesidad de alguien o fui movido por el Señor para ofrendar en una situación en particular a la obra de Dios, pero debe ser una práctica habitual y planificada de un creyente, de un hijo de Dios. ¿Y qué cosas aprendemos de este texto acerca de la ofrenda? Permítanme dentro de este tiempo y en este verso considerar con ustedes 4 verdades que debemos considerar sobre nuestra ofrenda como un acto de planificación. 4 verdades que tú y yo podemos observar en 1 Corintios capítulo 16, verso 2. Y en primer lugar, la primera verdad que observamos en este texto es que nuestra ofrenda debe ser periódica. Nuestra ofrenda debe ser periódica. Dice el texto, la parte A del verso 2, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Cada primer día de la semana. Ojo que estamos hablando de una ofrenda muy concreta para una situación en particular. El apóstol Pablo poco tiempo después se iba a presentar para recibir esta ofrenda y para poder quizás llevarla con un grupo de hermanos a los hermanos que necesitaban. Pero es interesante que el apóstol Pablo no dice que esto sea del momento lo que te nació dar, sino que habla de una planificación y en este caso que es algo periódico. Cada primer día de la semana. Es interesante, mis queridos, porque así como nosotros periódicamente oramos, como nosotros periódicamente leemos la Biblia, como periódicamente asistimos a la iglesia y esperemos que todas esas cosas sean parte de su práctica diaria y periódica, saben que de esa misma manera el ofrendar es un acto periódico de cada hijo de Dios. ¿Lo cree? Debe ser parte de nuestra vida diaria como hijos de Dios. Como cualquier otra disciplina espiritual, adoración, servicio a Dios, comunión de los santos, todo eso debe ser parte habitual de un creyente, de un hijo de Dios. Literalmente en el texto griego lo que está diciendo esta expresión es el primero del sábado, es decir, está hablando del primer día continuo del día sábado, es decir, literalmente está hablando del día domingo. En el tiempo del Nuevo Testamento nosotros observamos que las iglesias en general se congregaban casi toda la semana. De hecho, tú lo observas en el libro de los Hechos que dice que todos los días compartían y todos los días se congregaban. Los creyentes participaban juntos en casas y se reunían prácticamente todos los días de la semana. Pero había un día en particular, el día domingo, donde quizás todos esos grupos que se juntaban toda la semana concurrían en un lugar para que todos juntos pudiesen alabar a Dios y adorar, ser edificados, y juntamente con eso, en ese día, se entregaban sus ofrendas al Señor. Ese era el que nosotros a veces llamamos Día del Señor, en realidad a veces lo desprendemos de otros textos, pero es el día donde los cristianos se juntaban para alabar el nombre de nuestro Dios. ¿Y por qué los cristianos nos reunimos el día domingo y no el día sábado? No sé si alguna vez ha recibido alguna pregunta. Hay cristianos que a veces llegan con mucha confianza y alguien le hace una pregunta como esa y no saben qué contestar.
¿Por qué nos congregamos los días domingo y no nos congregamos los días sábados? Bueno, mis queridos hermanos, la razón de esto es Cristo. Es la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo murió, fue sepultado y resucitó ¿cuándo? Un día domingo. Mis queridos hermanos, el día domingo es el día donde el pueblo de Dios recuerda la preciosa obra del Evangelio. Fue justamente un día domingo donde Cristo resucitó. Tú lo puedes observar en Lucas capítulo 24, versos del 1 en adelante, que nos dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Y en este pasaje dice que hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ese, mis amados hermanos, es el día de celebración del pueblo de Dios, donde periódicamente nos congregamos para alabar su nombre y recordar su muerte, y podríamos decir lo que corona la obra del Evangelio, que es la resurrección. Mis queridos, no tiene sentido predicar el Evangelio si tú no hablas de la resurrección de Cristo. Eso es lo que viene a coronar la verdad del Evangelio. Y es esa la costumbre que observamos desde el Nuevo Testamento. Juan capítulo 20, el Señor Jesús se apareció a sus discípulos ¿cuándo? En el primer día de la semana. Juan capítulo 20, verso 19. Es este mismo día donde los hermanos se juntaban en la iglesia primitiva. Hechos 27, que nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Este era el día donde el pueblo de Dios se juntaba, y saben que lo hacían de manera sistemática, periódica, y en ese día también levantaban sus ofrendas a Dios. Ofrendar, mis queridos, debe ser un acto sistemático y periódico. ¿Por qué? Por dos razones en particular. ¿Saben por qué? Porque siempre, periódicamente, usted y yo necesitamos recordar el Evangelio. Cada momento de nuestra vida, mis queridos, necesitamos recordar la obra preciosa del Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor. ¿Recuerdas al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 hablándonos acerca de la resurrección? Y nos dice en el verso 14 que si Cristo no resucitó, ¿qué cosa? Vana es nuestra predicación y vana es también ¿qué? Nuestra fe. Mis queridos hermanos, la resurrección, sin la resurrección no hubiese sido posible nuestra justificación. ¿A qué nos referimos con nuestra justificación? Es la declaración legal delante del tribunal de Dios como juez de que ahora esta persona que era llamada culpable delante de ese tribunal, en un momento es declarada justa. ¿Por qué? Por la obra de Cristo, no por tus obras, no por mis obras, no por algo que nosotros hayamos hecho que fue aprobado delante de Dios, sino únicamente por la obra de Cristo. Depositando nuestra fe en Él, nosotros podemos ser declarados ¿qué? Justos delante del tribunal de Dios. Y saben que nada de eso sería posible sin la resurrección. Romanos 4, del 22 al 25. ¿Han leído este texto? Por lo cual también su fe, hablando de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Nosotros creemos, sí, en la muerte de Cristo, pero ¿saben qué? Fue la resurrección de Cristo lo que nos hace recordar esta preciosa obra del Evangelio. Y en el verso 25 nos dice: Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Porque tú y yo debemos vivir una vida constante y permanente y gozosa, sistemática y periódica, ofrendando a Dios. ¿Sabes qué? Porque no hay día que no debamos recordar esta preciosa obra del Evangelio donde Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Debe ser el recordatorio de cada día de nuestra vida, cada día domingo. Mis amados hermanos, no lo tomes como un culto más. Es una oportunidad más para recordar a Cristo y su preciosa obra en la cruz del Calvario, donde ahora yo no tengo ira sobre mí porque fue derramada sobre Cristo, mi Salvador.
Soy declarado justo solamente por la obra de Cristo. Hoy ya no hay condena en tu contra. ¿Te da gozo en tu corazón saber que ahora tú ya no eres condenado, sino justificado? Mi querido, Él fue resucitado para nuestra justificación. Y eso, mi amado hermano, si eso no te anima a vivir una vida en devoción a Dios, en adoración, en servicio, en involucrarse en la obra de Dios y en ofrendar de manera sistemática y periódica, yo no sé qué lo va a hacer. George Mueller dijo alguna vez: ¿está usted ofrendando de forma sistemática para la obra del Señor? ¿O le está haciendo basado en su sentir, en la impresión que le queda según las circunstancias particulares o llamados impresionantes? Si no ofrendamos sistemáticamente, dice él, por principio, descubriremos que nuestra corta y única vida se ha ido antes de que lo notemos. Y que hemos hecho muy poco en respuesta a aquel que es digno de nuestra adoración, que nos compró con su preciosa sangre y a quien le pertenece todo lo que tenemos y todo lo que somos. Mis queridos, eso debe mover la vida de un creyente a vivir de manera periódica y sistemática, ofrendando a nuestro Dios. Pero hay una segunda razón, y es que, ¿saben qué, mis queridos? La obra de Dios jamás se detiene. La obra de Dios no se detiene. Nuestro Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Tú eres parte de algo que no alcanzas a dimensionar, mi querido hermano. Tú no alcanzas a dimensionar lo que Dios ha hecho conformando y edificando su iglesia a través de las edades y hoy lo sigue haciendo. Hoy sigue habiendo siervos del Señor que se siguen levantando. Me anima a saber cada vez que escucho a alguien que quiere dedicar su vida al ministerio, cuando ahora todos buscan sus propios placeres, deseos, carreras y otras cosas y no la obra de Dios. Me anima a poder saber que hay misioneros que se levantan para la obra. ¿Sabes qué? La obra de Dios jamás se detiene. Pero ¿sabes qué? Eso nos lleva a la idea de que la obra de Dios siempre necesita de recursos. Si la obra de Dios sigue avanzando y no se detiene, entonces, mis amados, nosotros no podemos darnos el lujo de cómodamente sentarnos y dejar de ofrendar. ¿Sabes por qué? Porque eso es comunicar: Señor, no me interesa tu obra. No me interesa que perdidos lleguen a los pies de Cristo. No me interesa que nuevas personas puedan ser discipuladas. No me interesa que tu iglesia siga avanzando y que podamos seguir creciendo en la fe. Y tristemente muchos creyentes hoy viven de esa forma. Y no lo dicen, pero es su práctica. No me interesa, Señor, tu obra. Prefiero gastar un poco más en mí. No me interesa tu obra, Señor, tu obra de Dios, y que la salvación de los perdidos pueda ser algo efectivo y que siga avanzando. No me interesa. Esta semana estudiamos en nuestro estudio bíblico en 3 de Juan, versos del 5 al 8, algo interesante. El apóstol Juan elogia a un fiel servidor llamado Gayo. ¿Y saben qué es lo que elogia de él? Justamente eso. Una vida sistemática de ofrendar. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio de tu amor ante la iglesia, y ahora vienen a encaminarlos, eso es, ofrendarles, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Hablando de maestros, predicadores de la verdad, Gayo, muy bien tú haces al recibir a estos hermanos y poder proveerles, ofrendarles lo que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Ellos no salieron para llevarse todos los aplausos. Ellos no salieron para poder trasquilar a las ovejas y sacarle toda la lana. Ellos vinieron acá para servir por amor al nombre de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Y Juan dice, nosotros debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Tú y yo, mis queridos hermanos, somos responsables de la obra de Dios. Esta obra que jamás se detiene necesita que tú y yo entendamos que debemos nosotros ser parte de ella ofrendando. Se dice justamente eso, que la obra de Dios se hace justamente con los pies de los que van, con las rodillas de los que oran, pero con las manos de los que dan. Primera Timoteo 5 del 17 al 18 nos habla justamente ahí, en ese pasaje, que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar,
Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es interesante, mis queridos, por más que admiremos a tantos siervos de Dios a través de la historia, fieles predicadores de la palabra, ninguno de ellos no ha necesitado del sustento diario para su vida. ¿Y cómo yo puedo ser parte de la obra de Dios? ¿Cómo yo puedo permitir que la obra de Dios siga avanzando? Ofrendando de manera periódica, de manera constante, de manera planificada en mi vida. Dice John Piper, la iglesia local es el primer lugar donde el pueblo de Dios debe dar y sostenerse espiritualmente unos a otros para que el evangelio sea proclamado y el ministerio fructifique. Una iglesia que no vive de manera periódica y sistemática ofrendando a la obra de Dios es una iglesia que poco a poco comienza a apagarse. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Es una iglesia que empieza a morir espiritualmente. ¿Por qué puede ser algo tan importante? ¿Sabes por qué? Porque lo que pasa es que se descuida que el ministerio avance. Dejamos de poner en prioridad la obra del Señor, dejamos de poner en prioridad a aquellos que sirven a Dios. ¿Y qué pasa? Todos nosotros somos afectados. Nos afectamos espiritualmente porque dejamos de crecer, la iglesia deja de recibir personas, dejamos de predicar el evangelio, perdemos el norte y la iglesia pierde poder. Mis queridos, eso pasa. Y un ejemplo claro en el Antiguo Testamento es el ejemplo de Nehemías. ¿Recuerdas tú? Nehemías, después de que había ministrado y servido al Señor ahí en Jerusalén, volvió a donde estaba, al palacio donde él servía, y cuando vuelve a Jerusalén se encuentra con algo terrible. ¿Qué había pasado? Dice capítulo 13 de Nehemías, esto es al final del libro, versos 10 y 11, encontré que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Qué pasó acá? ¿Saben lo que pasó? Volvió Nehemías a Jerusalén y se dio cuenta de algo. Los levitas, los servidores del templo, tuvieron que ir ¿a qué? A trabajar. ¿Por qué? Porque el pueblo dejó de ofrendar. Y como los servidores dejaron de recibir sustento, tuvieron que ir a trabajar. ¿Y saben lo que pasó? Se descuidó la casa de Dios. Eso pasa. Entonces, dice Nehemías, reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. ¿Sabes qué pasa? Yo abandono las ofrendas, abandono la obra de Dios. Y eso es lo que pasó acá. Un pueblo empezó a desfallecer espiritualmente porque aquellos que ministraban espiritualmente tuvieron que dedicarse a trabajar en otras cosas y no a la obra de Dios. Y cuando pasa eso, pierde poder la obra de Dios. No hay enseñanza, no hay guía espiritual. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Comenzamos a tener problemas espirituales. Mis queridos, nosotros debemos entender que tú y yo tenemos un compromiso con la obra de Dios. Tú y yo debemos ofrendar en primer lugar de manera periódica. Donald Whitney dice, debido a que muchas necesidades son continuas, como las misiones, alimentar al hambriento y el sustento del ministerio de una iglesia local, la ofrenda sistemática satisfará estas necesidades de una manera más consistente que una serie incesante de ofrendas especiales. Debe ser sistemático, debe ser periódico, porque tú dejas de hacerlo y la obra se ve afectada. Mi querido hermano, ¿tienes el hábito permanente, periódico y sistemático de ofrendar a Dios? ¿Es algo que has establecido de manera firme y clara en tu vida o depende en realidad de tus emociones? Depende en realidad de momentos en que se me ocurre hacerlo, lo hago. Amados hermanos, hemos visto en este texto, en primer lugar, que la primera verdad que debemos considerar en cuanto a nuestra ofrenda es que nuestra ofrenda debe ser periódica. Pero ¿sabes qué? Hay algo interesante que también podemos observar, que aquí Pablo está hablando de manera general a la iglesia, pero habla también de manera individual. Y eso nos lleva a la segunda verdad que observamos en este texto. Y es que nuestra ofrenda no solamente debe ser periódica, sino que debe ser personal. Hemos observado verdades que debemos considerar de nuestra ofrenda como acto de planificación. Nuestra ofrenda debe ser periódica, pero en segundo lugar, nuestra ofrenda debe ser personal. Dice el texto y continúa la parte B del verso 2, cada uno de vosotros ponga aparte algo.
Vivimos actualmente en un tiempo que cuando se habla de manera general, nadie se siente aludido. ¿No le ha pasado? En los famosos grupos de WhatsApp, cuando se escribe un mensaje general, pareciera que nadie escucha. Si no es porque uno escribe con nombre, ahí recién alguien se siente aludido. Cuando se habla de manera general, pareciera que no, a nadie le cae. Nadie puede de alguna manera sentirse aludido y nadie se hace parte. Pero ¿sabes qué está haciendo Pablo? Les estoy hablando a ustedes, corintios, a la iglesia, pero cada uno de ustedes, miembros de la iglesia, individuos que pertenecen a la iglesia en Corinto, ustedes son responsables de sostener la obra de Dios. Ahora se dirige con nombre. Mi querido hermano, nuestro nombre está ahí. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Todo creyente, todo hijo de Dios ha sido convocado para vivir una vida de generosidad delante de Dios. Antes éramos egoístas, avaros, envidiosos, vivíamos una vida como a nosotros nos placía vivirlas en cuanto a las ofrendas, pero cuando hemos llegado a Cristo por la fe, ahora sabes que vivimos diferente en lo que tiene que ver con las ofrendas y nosotros vivimos una vida constante de ofrendar a nuestro Dios. Porque ha cambiado nuestro dueño, nuestro amo, y ya no es el dinero, es nuestro Dios. ¿Recuerdas a Juan el Bautista, ahí en Lucas capítulo 3, versos del 7 al 9? ¿Recuerdas esta dura exhortación de Juan el Bautista acerca de estas generaciones? Un llamado al arrepentimiento. Me llama tanto la atención, yo no sé si tú lo has observado, pero en este texto, él dice, oh generación de víboras, que nos enseñó a huir de la ira venidera, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento de los que nombra Juan? ¿Con qué área tienen que ver? Los 3 frutos de arrepentimiento que habla tienen que ver ¿con qué? Con el dinero. La gente le pregunta algo con respecto a esto, ¿y qué dice él? ¿Qué haremos? Le dijo la gente. Verso 11, respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, le dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Unos publicanos vinieron para ser bautizados, segundas personas, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que es ordenado. Fruto digno de arrepentimiento. Unos soldados al final, el tercer grupo, también le preguntaron y dijeron, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. Frutos dignos de arrepentimiento. Amado hermano, lo que yo hago con mi dinero refleja lo que hay en mi corazón. Es posible que haya alguien aquí en este lugar que nunca realmente se ha arrepentido de sus pecados delante de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Sigues viviendo como cualquier pecador en lo que tiene que ver con el dinero. Y desde tu corazón no nace la generosidad porque probablemente no has nacido de nuevo, no te has arrepentido de tus pecados, porque alguien que se arrepiente muestra frutos dignos de arrepentimiento en torno al dinero. Mi querido, eso es justamente lo que pasa con un hijo de Dios. Vive diferente en cuanto al dinero. Por eso cada uno de vosotros, por eso todo hijo de Dios, cada uno de nosotros debe estar comprometido con esa área porque entendemos lo que Cristo ha hecho con nosotros y el dinero ha pasado a segundo plano en nuestra vida y Dios es realmente nuestro Dios. Me llama mucho la atención en la palabra de Dios cómo se encarga de mostrarnos una y otra vez que personas diferentes entre ellas tuvieron un compromiso de ofrendar a Dios. ¿Sabes que en alguna ocasión tenemos a jóvenes? Juan capítulo 6, verso 9 nos muestra la alimentación de estas personas de manera milagrosa. ¿Y sabes lo que pasa aquí? Que hay un muchacho, dice ahí, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Me llama eso la atención. ¿Necesariamente es un adulto el que debe comprometer su vida en ofrendar a Dios? Aquí tenemos a un joven. Queridos padres, ¿es parte de tu enseñanza hacia tus hijos la responsabilidad de ofrendar? ¿Enseñas a tus hijos a ser generosos con la obra de Dios? ¿O solo les das lo que quieren y les enseñas a ser egoístas? Queridos jóvenes, lo poco que probablemente hoy tienes, lo poco que probablemente tienes por lo que te dan, sabes que piensa en la obra de Dios, si no piensas solamente en ti.
Quizás ese trabajo en el que no ganas mucho, o probablemente en esa mesada que recibes. Sabes que aparta algo para la obra de Dios porque Dios merece lo mejor de tu vida. ¿Te lo gastas todo para ti mismo o piensas en la obra de Dios? Vemos en la palabra de Dios a mujeres. Hay una mujer ahí en Juan capítulo 12, me encanta este texto. María de Betania, ¿tú recuerdas? El perfume más costoso que derramó a los pies del Señor. Esto es una locura. ¿Qué mujer no quiere usar un perfume para sí misma? Y ¿sabes qué? Qué interesante, porque aquí nos muestra algo interesante. Una mujer que no le importa el valor, el costo de eso, quiere dedicarlo a Dios. Queridas hermanas, honestamente, durante el mes piensas más en la obra de Dios o en adquirir más cosas para ti. ¿Piensas en tener las nuevas botas, zapatos, nuevas cosas para ti, para tu closet? ¿O piensas más en la obra de Dios? Hombres y líderes también en la palabra de Dios. Primera de Crónicas 29 nos muestra claramente que David, el rey David, ¿sabes que mismo rey David fue el que dijo, además de todo lo que he preparado, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata. Esto yo lo doy para la casa de mi Dios. ¿Sabes que los líderes nosotros no estamos exentos de vivir una vida de ofrendar a Dios? Muchos pastores o falsos predicadores están desde una plataforma demandando cosas de otros y ellos mismos no las hacen. Y a nosotros como hombres en nuestros hogares, ¿sabes qué, amado hermano? Nosotros somos los responsables de dar el ejemplo en esa área. Nosotros somos los primeros. Yo soy el que decido. No porque mi familia nadie lo decida, pero yo soy el que debo dar ese ejemplo. Se contaba de una vez de un profesor que iba con sus alumnos en un furgón. El furgón quedó atrapado, se reventó un neumático, no podían continuar. Estaban ahí tratando de empujar un poquito el vehículo para que se pudiese mover y él dijo, ya, todos los estudiantes se bajan a poder empujar y ayudar. ¿Y sabes qué? El profesor se quedó arriba. Y el liderazgo, mis queridos, es con el ejemplo. Mi querido hermano, nosotros somos los ejemplos de nuestro hogar. Si Dios es lo primero en mi vida, en mis recursos, ¿sabes qué? Lo va a hacer para mi familia también. Él va a ser el primer lugar en mi vida. Y me encanta también observar que incluso los pobres en la palabra de Dios tienen un compromiso con ofrendar. Ellos no quedan excluidos. Las iglesias de Macedonia, en 2 Corintios 8, del 1 al 2, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Y sabes qué dice ese texto? Ellos le rogaron al apóstol Pablo, Pablo, queremos ofrendar, queremos ser parte, con muchos ruegos, dice la palabra. ¿Sabes qué? Su escasez económica no impidió que ellos vivieran una vida comprometida con la obra de Dios, porque eso es lo que hace todo hijo de Dios, cada uno de vosotros, y también los ricos. 1 Timoteo capítulo 6 nos dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos, no en dinero, en buenas obras, dadivosos, generosos. Amado hermano, ninguno de nosotros se excluye de ofrendar. Todo hijo de Dios que ha pasado de muerte a vida es llamado y convocado a ofrendar. Todos somos llamados a ofrendar. Éxodo 35, 29 nos dice que el pueblo de Israel, todos los varones y mujeres, y ofrecieron voluntariamente a Jehová, todo hijo de Dios. Mis queridos, estas mismas instrucciones recuerda que Pablo se las dio ¿a quién? A los Gálatas. Fue la práctica de las iglesias de Macedonia. Pablo se las entrega a los Corintios. Y sabes que Esperanza Viva no se queda afuera. Nosotros somos llamados y todo hijo de Dios es convocado a ofrendar. Alguien decía, en la familia de Dios no hay espectadores. Todo redimido, hombre o mujer, joven o anciano, ha sido llamado a sostener la misión con generosidad. Ofrendar no es opcional ni exclusivo, es el privilegio y la responsabilidad de cada hijo de Dios, según lo que ha recibido. ¿Eres tú parte de las ofrendas del pueblo de Dios? ¿O te has quedado fuera de ese privilegio? ¿Sabes qué, mi querido hermano? Si tú no eres parte
probablemente en tu mente aún no has entendido el Evangelio. Déjame decírtelo con toda la sinceridad posible. Quizás no has entendido bien lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Recuerdas lo que Cristo hizo por ti? ¿Recuerdas 2 Corintios 8:9? Que ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sabes qué? Lo tomamos tan general ese pasaje que a veces no nos impacta. ¿Qué tal decir, ya conozco la gracia de mi Señor Jesucristo, que por amor a mí se hizo pobre siendo rico, para que yo fuera enriquecido? Amado hermano, si Dios te ha rescatado así, ¿por qué no vives una vida para Dios? ¿Por qué no vives una vida para utilizar tus dones, talentos y recursos para Él? Si Dios te ha rescatado de esa forma, si Dios ha dado su vida por ti, si Dios hizo pobre siendo rico por ti, amado hermano, da con gozo de manera personal para tu Dios. Y el texto nos dice, cada uno de nosotros ponga aparte algo. ¿Y sabes qué? Es un llamado personal e individual, pero la cantidad puede diferir entre uno y otro. Y eso nos lleva a la tercera verdad que observamos en este texto. Y es que nuestra ofrenda debe ser proporcional. Hemos observado verdades que debemos considerar de nuestra ofrenda como un acto de planificación. En primer lugar, nuestra ofrenda debe ser periódica. En segundo lugar, nuestra ofrenda debe ser personal. En tercer lugar, nuestra ofrenda debe ser proporcional. ¿Es una obligación el diezmar así de manera, así tal cual como lo observamos en el Antiguo Testamento? Y hemos dicho que no. En el Antiguo Testamento observamos claramente que esto fue una contribución, un impuesto que Dios estableció en el periodo en el que había una teocracia en el pueblo de Israel, donde los levitas, por así decir, eran una especie de gobierno en el pueblo. Habían 3 tipos de diezmo que ya hemos mencionado, que es el diezmo a los levitas, que era el 10% anual, según nos narra Números 18:21. Había un segundo diezmo que era el diezmo que conocemos para sostener las fiestas religiosas nacionales, que era también un 10% anual, según lo que vemos en Deuteronomio 12. Pero había un tercer diezmo que no era anual, sino que era cada 3 años, el 10% cada 3 años. Y esto se hacía particularmente para contribuir a los necesitados. Esto era en el periodo exclusivo del pueblo de Israel, que recibía una ley conforme a lo que tenía que ver con impuestos o contribuciones. En total, lo que ellos diezmaban más o menos era el 23,3% de su ingreso de contribución obligatoria. Pero si miramos toda la palabra de Dios, siempre las ofrendas fueron de carácter voluntario. Las ofrendas era algo voluntario que desde el principio observamos que los hombres hicieron a Dios. El diezmo, mis queridos, no es algo impuesto para este tiempo de la manera en la que lo fue para el pueblo de Israel. Aunque el diezmo es mencionado en pasajes como Mateo 23:23, Lucas 18:12 y Hebreos 7, en ningún pasaje se muestra como una norma para la iglesia. El pastor MacArthur dice, por lo tanto, entre todas las referencias del Nuevo Testamento a un diezmo, no existe ningún mandato a los creyentes sobre la necesidad de dar el 10%. Eso se debe a que el diezmo nunca ha sido una ofrenda a Dios. Siempre fue una forma de impuestos para apoyar el gobierno. Nosotros como iglesia, mis queridos, no somos obligados ni recibimos una imposición de diezmar de esa forma. Pero ¿sabes qué? Sí, la palabra de Dios en este texto nos habla de proporcionalidad. El texto dice, según haya prosperado. Y eso nos muestra, mis queridos, que ese porcentaje, esa proporcionalidad puede variar de una u otra persona. No es algo que es parejo para todos porque son ofrendas voluntarias. Puede variar de uno y otro hermano porque todos tenemos probablemente condiciones diferentes y hemos tomado convicciones diferentes delante de Dios. Eso va a variar de cada uno, pero como el diezmo es una proporción de nuestro ingreso total, podríamos decir el 10% puede ser un buen punto de partida para nuestra ofrenda sistemática. No como algo obligatorio, pero sí como un punto de referencia. Y si observamos de manera más directa en pasajes como 2 Corintios 9:6, que nos habla de generosamente, abundar generosamente, 2 Corintios 8, de más allá de sus fuerzas, ¿sabes qué? Llegamos a la conclusión de que en realidad estas iglesias del Nuevo Testamento daban más del 10%.
En estos pasajes no se habla de un porcentaje específico, pero probablemente eso era la base que utilizaban los hermanos para ofrendar. El apóstol, el pastor y economista Héctor Salcedo dice, aunque el diezmo no es una obligación, lo sugiero como un punto de partida para nuestra dádiva a Dios. Y mis queridos, es proporcional. Dios te ha bendecido, Dios te ha dado. ¿Puedes decir amén? Bueno, dale a Dios. Dale conforme a lo que Dios te ha dado. No hay un porcentaje aplicable para todos, no es lo mismo para todos, no son las mismas convicciones para todos, pero en tanto Dios te prospera, te da, tú también en proporción a eso, da para la obra de Dios. George Mueller nuevamente decía, si Él les encomienda una libra, hablando, podría ser peso, podría ser cualquier otra moneda, ofrenda una proporción como corresponde. Si les deja un legado de 1,000 libras, ofrenda como corresponde. Si les ha dejado un legado de 10,000 libras o lo que sea, ofrenda como corresponde. Oh, hermanos míos, dice él, creo que si nos diéramos cuenta de la bendición, ofrendaríamos por principio, y de ser así, debemos ofrendar 100 veces más de lo que ofrendamos en la actualidad. Mis queridos, la verdad no nos alcanza la vida ni ningún peso para pagar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nos ha dado. Mi querido hermano, no te olvides que Dios es el dueño del universo, tal como hemos leído hoy en el culto desde el comienzo. Él es el dueño de toda la tierra. Él es el dueño de todo lo que tenemos y de todo lo que podemos administrar. No te creas el dueño de lo que tú hoy estás administrando, de lo que hay en tu cuenta, de lo que hay en tu billetera. No eres el dueño. Recuerda que Él es el dueño. Por eso un autor decía, entonces la pregunta no es ¿cuánto de mi dinero debía darle a Dios? Sino más bien él dice, ¿cuánto del dinero de Dios debería conservar por ahora? Mi querido hermano, a medida que crece la provisión y la generosidad de Dios en tu vida, ¿ha crecido tu generosidad para Dios y su obra? ¿Tienes el hábito personal, familiar, de establecer un porcentaje del ingreso que Dios te da para su gloria, para su obra? Mi querido hermano, la pregunta natural que puede surgirnos es ¿cómo definir y decidir cuánto dejaremos para la obra de Dios? Y la respuesta es que eso jamás se podrá hacer sin una previa planificación. Y eso nos lleva a nuestra cuarta verdad que observamos en este texto. La cuarta verdad que debemos considerar de nuestra ofrenda, ¿sabes qué es? Es que nuestra ofrenda debe ser premeditada. Hemos observado verdades que debemos considerar acerca de nuestra ofrenda. En primer lugar, nuestra ofrenda debe ser periódica. En segundo lugar, nuestra ofrenda debe ser personal. En tercer lugar, nuestra ofrenda debe ser proporcional. Pero en cuarto lugar, nuestra ofrenda, ¿sabes qué? Debe ser premeditada. Dice el texto, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. La palabra que se traduce en este texto como guardar, ¿sabes lo que significa? Es atesorar. Hacer un tesoro, un almacén. Se utiliza esta misma palabra en Mateo 6:19, donde el mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte dice, no os hagáis, ¿qué cosa? Tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. De manera negativa en ese texto el Señor dice, no hagan de las cosas terrenales, materiales de esta tierra su tesoro. Pero ¿sabes qué? Hay un tesoro que sí debemos hacer. Un tesoro para la obra de Dios. Eso es lo que Pablo dice acá. Como hijos de Dios no debemos atesorar las cosas de este mundo, no debemos llegar y gastar estas cosas y creer que ahí está nuestra vida, pero ¿sabes qué? Debemos nosotros atesorar, guardar, como en un almacén, en un lugar particular, algo que está reservado para Dios, que es intocable para Dios. Esa es la idea. Esto es para ti, Señor. Esto te pertenece, Señor. Guardarlo. Mis queridos, así debe ser nuestra ofrenda para nuestro Dios. Es interesante que Pablo en algún momento llegaría a Corinto, le anima a guardar y apartar con antelación estas ofrendas, para que esta ofrenda no se levantara en el momento que Pablo llegaría, sino que ellos de manera periódica, de manera personal, de manera proporcional, pero de manera premeditada, apartaran de sus recursos para esta ofrenda que en particular iba a los santos en Jerusalén.
Mis queridos, nuestra ofrenda debe ser periódica, nuestra ofrenda debe ser personal, nuestra ofrenda debe ser proporcional, pero debe ser premeditada. No es algo de un momento a otro, no es algo que nació por la circunstancia del momento, porque me moví por dentro y sentí algo que debía dar. Es una acción premeditada. Guárdala para Dios, atesórala para Dios, apártala para Dios, aparta eso para Dios. Y sabes que esto nos habla de que eso sí o sí debe ser el tesoro de nuestro presupuesto. Debe ser la prioridad de nuestro presupuesto. Bíblicamente, un presupuesto de un hijo de Dios, ¿qué debiese incluir? ¿Qué cosas debiesen haber en el presupuesto de un hijo de Dios al administrar sus finanzas? Bueno, debe estar nuestro Dios y su obra en primer lugar. Nuestro Dios y su obra, según 2 Corintios 9:7, nos muestra que eso debe ser parte de lo que es la obra de Dios, debe ser nuestro presupuesto. Cada uno dé como propuso en su corazón, que básicamente tiene la idea de un acto voluntario, una intención voluntaria, una devoción sincera. Pero ¿sabes qué? Hay otras cosas que involucran parte de nuestro presupuesto que no podemos dejar de mencionar, y es nuestra familia. Todo hijo de Dios es responsable de mantener su familia. 1 Timoteo capítulo 5, verso 8 nos dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, ¿y qué? Y es peor que un incrédulo. Mis queridos hermanos, nuestro presupuesto familiar debe incluir cosas que tengan que ver con el mantenimiento diario, la comida, el sustento, el abrigo, las cosas necesarias para nuestra familia. Si hay un hombre que no quiere trabajar y no quiere proveer para su hogar, está siendo peor que un incrédulo y está negando el Evangelio. Según a los Tesalonicenses, ¿recuerda que eso estaba pasando con estos hermanos? Que no querían trabajar porque veían la venida del Señor tan cerca que era, no, ya para qué vamos a trabajar. Y Pablo los exhorta duramente. 3:10 de 2 a los Tesalonicenses: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Tampoco coma. Y eso puede incluir, mis queridos hermanos, incluso ya cuando avanza la vida, sostener a nuestros padres, como enseña también 1 Timoteo 5, del 3 al 4. Recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Tu presupuesto incluye eso? Dios y su obra, nuestra familia. Pero sabes que hay una tercera cosa que debe incluir nuestro presupuesto, y es nuestro gobierno. Es interesante que muchos hijos de Dios, tratando de decir que no pertenecen a esta tierra, sino que pertenecen al cielo, dicen, no, ¿qué voy yo a dar cosas para esta sociedad o este gobierno que no tiene nada que ver con Dios? ¿Sabes qué? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 13:1, probablemente el pasaje más claro en este sentido, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y nos dice el verso 5 en adelante, ¿qué cosa? Por lo cual es necesario estarles sujetos. Amado hermano, yo no sé qué opinión ustedes tengan de los tipos de gobiernos que existen actualmente, pero ese gobierno sí que era un gobierno despreciable. Y Pablo le dice a estos hermanos en Roma: estén sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, porque ya ha dicho que sea como sea ese gobernante, verso 1, Dios lo puso ahí. Por lo tanto, si tú vas en rebeldía hacia el gobernante, vas en rebeldía contra el Dios soberano, dice Pablo. Dice el verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. A veces lo que menos parecen los gobernantes hoy, los presidentes, son ser servidores de Dios, pero eso dice el texto. Son servidores de Dios porque Dios los ha puesto ahí, aunque sean perversos. A veces Dios permite eso soberanamente para una nación, a veces incluso por castigo a esa nación. Y el verso 7, ¿sabes lo que dice? Pagad, palabra que no nos gusta. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Mis queridos hermanos, un pasaje tremendo en el Nuevo Testamento es cuando el Señor Jesús es tentado por estos religiosos que le muestran una moneda y le dicen si realmente es lícito dar tributo a ¿quién? Al César. Los
del pueblo de Israel, los judíos de ese tiempo, tenían muchos impuestos. Pero ellos estaban hablando del impuesto que más les cargaba al pueblo de Israel, que se trataba justamente del que más les hacía sentir como marionetas del Imperio Romano. A ver qué va a decir este Jesús. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mis queridos hermanos, cuando Cristo estuvo en esta tierra, vivió bajo un gobierno autoritario que podríamos llamarlo una dictadura. Los emperadores, la mayoría de ellos eran dictadores corruptos y sanguinarios. ¿Y sabes qué dijo él? Dad al César lo que es del César. Paga lo que tienes que pagar. Pero es que no, son todos unos estafadores estos. Todos ellos, los del TAC, los que nos cobran. Paga lo que tengas que pagar. ¿Sabes qué? Porque eso honra a Dios. Y eso hace un hijo de Dios. En cuarto lugar, nuestro presupuesto debe tener algo relacionado a nuestro prójimo. Ya hemos visto semanas anteriores que debe haber algo relacionado a la generosidad. Dice la palabra en Proverbios 14:21, el que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Amado hermano, en tu presupuesto debe haber algo en lo cual pienses en otros. Algo que tú apartes para otros, para necesidades de otros. Pero finalmente, aunque puede parecer contradictorio, la palabra también honra lo que es el ahorro en la palabra del Señor. Puede parecer contradictorio porque hemos dicho muchas veces que el acumular tesoros de esta tierra no está bien, pero sabes que hay dos extremos que no son bíblicos y que no son correctos. Un extremo es el que no ahorra nada. El otro extremo es el que lo ahorra todo y el que acumula. Y sabes que a los dos extremos la palabra les llama necios. Ambos extremos son necios. El que no ahorra nada, ¿sabes por qué? Porque no es sabio en considerar que su vida puede sufrir ciertos desajustes y las cosas no las tiene bajo su control. Por eso es un necio. Y el acumulador, como dice Lucas capítulo 12, es aquel que pone su confianza en la riqueza, sino en Dios. Pero hay alguien que está en el centro, que es el que Dios elogia, que es el que ahorra lo justo, lo que debe ahorrar. Nos dice Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Es decir, Dios elogia como sabio a aquel que ahorra. Y aquel que es alguien que disipa, es decir, que se le va el dinero entre las manos, el que no sabe ahorrar, aquel que no tiene esa práctica, esa costumbre, la palabra lo llama un insensato. Es un insensato aquel que parece que no sabe qué hacer con el dinero y se le escapa de las manos. Es un insensato porque eso es una falta de dominio propio. Y eso, ¿sabes lo que muestra? Necedad. Los dos extremos no honran a Dios, pero ahorrar lo justo, lo preciso, ¿sabes que eso honra a Dios? Porque eso es sabiduría. Eso es reconocer que puede ocurrir alguna situación en mi familia que necesite quizás mayor dinero del que ahora estoy teniendo. Y si llega eso, con el presupuesto como estoy, probablemente no lo voy a poder pagar. Por eso es humildad, es una muestra de humildad, que yo no tengo el mundo a mis pies, que yo no tengo todo bajo control. Por eso, mis queridos hermanos, alguien resumió que el presupuesto de todo hijo de Dios es dar, pagar, ahorrar. Y mis queridos, eso debe ser planificado. ¿Y sabes qué? El tesoro de nuestro presupuesto debe ser nuestro Dios. Él debe ser lo más importante, nuestro tesoro, guardarlo para Él. ¿Es así en tu vida realmente? ¿Es realmente eso parte de tu vida, de tu presupuesto? John Wesley dijo alguna vez, gana todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Mi amado hermano, ¿cómo estás administrando los bienes que le pertenecen al Señor? ¿Hay algo en lo que estás deficiente hoy? ¿Estás realmente siendo un fiel mayordomo de Dios que si Él viene a pedirte cuentas de cómo has administrado sus bienes, Él diría, buen siervo y fiel? ¿Lo has hecho bien? Déjame preguntarte, ¿es realmente Dios tu prioridad en tu presupuesto? ¿O Dios ha pasado al quinto lugar? ¿O Dios ha pasado, ni siquiera está en ningún lugar de tu presupuesto? ¿Has llegado a convicciones claras en cuanto al dar en tu familia y en tu hogar? ¿Es para ti ofrendar realmente una acción planificada y premeditada? ¿Tus ofrendas son realmente tu tesoro? ¿Aquellos que has apartado para Dios y guardado para su obra?
mis queridos hermanos, algunas aplicaciones finales. Hemos observado en la palabra del Señor 4 verdades que debemos considerar para nuestra ofrenda delante del Señor. Nuestras ofrendas. Hemos observado en la palabra del Señor que nuestra ofrenda debe ser periódica, debe ser personal, debe ser proporcional, pero también debe ser premeditada. Algunas aplicaciones finales, 4 aplicaciones, y con esto cierro. Busquemos la dirección de Dios en su palabra y en oración para vivir una vida ordenada y fiel en nuestras finanzas. Mis queridos, esto no tiene que ver con simplemente cambiar una conducta o un cambio de administración. Tiene que ver con nuestro corazón. Y si tú no estás en torno a Dios y su palabra y en oración, difícilmente eso va a cambiar en tu vida. El salmista dijo en el Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra. ¿Sabes qué? Cuando un hijo de Dios se volca a la palabra de Dios, poco a poco su vida comienza a ser ordenada. Su vida empieza a ser diferente en todas las áreas y en torno al dinero también. Pero ¿sabes qué? Necesitamos orar, no llegar y tomar decisiones como Santiago 4 nos dice. No como llegar y tener todo planificado y nunca consultarlo a Dios. Dice el texto ahí, la palabra del Señor, el verso 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Busca la dirección de Dios, amado hermano, en su palabra y en oración. Pero en segundo lugar, debemos trabajar en nuestra planificación de nuestras finanzas y nuestras ofrendas. Mi querido, eso es no solamente debemos hacerlo de manera espiritual, a través de la palabra y oración, debe ser un hábito ordenado y permanente de un hijo de Dios. Lucas 14, 28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Eso es lógico. No va a ser que comience la torre y quede a mitad de camino. Mi querido, una buena planificación honra el nombre de nuestro Dios. Y eso es lo que todo hijo de Dios debe hacer en su práctica diaria. En tercer lugar, mis queridos, debemos evaluar dónde realmente están nuestros corazones. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué lugar realmente está ocupando Dios y el dinero? Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿A qué amo sirves? ¿A quién sirves? Y finalmente, mis queridos, debemos vivir en gratitud a la preciosa obra de Cristo en favor nuestro. Amado hermano, ese es el estímulo mayor que un hijo de Dios tiene para vivir una vida gozosa, permanente, voluntaria en ofrendar a Dios. Considerar la máxima y más gloriosa ofrenda que alguien podría haber recibido, la ofrenda de nuestro bendito Señor Jesús. Mi querido, vive en gratitud a Dios. Una vida de gratitud a Dios va a cambiar tu perspectiva de las cosas y va a cambiar tu manera de administrar lo que le pertenece al Señor. En 1912, cuando el Titanic comenzó a hundirse, se cuenta que un hombre corrió a su camarote para buscar sus pertenencias. Tenía joyas y acciones valiosas guardadas. Pero ¿sabes qué? En ese momento en el que todo se hundía, en el que todo se perdía, en ese momento tomó algo muy diferente a lo que alguien podría pensar. Tomó 3 naranjas. En cuestión de minutos, lo que antes consideraba de gran valor, las joyas, las acciones, ¿sabes qué? Ya no importaban nada. Dejó de ser importante. Y lo que no valía nada, en ese momento tuvo todo el valor de la vida. Así será cuando nos encontremos delante de nuestro Señor, mi querido. Muchas cosas que hoy nos parecen importantes, distracciones, pasatiempos, pertenencias, ropa, cosas que podemos adquirir, ¿sabes qué? No sirve de nada. Pero ¿sabes qué? Allá realmente se va a ver quienes han invertido su vida en lo más importante, la obra de Dios. Pecadores que llegan al arrepentimiento, iglesias que crecen, personas que maduran en la fe. ¿Por qué? Por hijos de Dios que ¿sabes qué? Pensaron en qué realmente era lo más valioso, la obra de Dios, la obra de Dios. Alguien dijo, las oportunidades para bendecir no esperan a nuestra conveniencia, pero sí responden a nuestra planificación. ¿A qué has dedicado tu vida? ¿Realmente la has dedicado a lo más importante?
¿Será que tu vida ha sido invertida en cosas pasajeras y sin sentido? ¿O has dedicado tu vida a la obra de Dios? Vamos a orar. Padre, queremos darte tantas gracias, Señor, por hoy confrontarnos con tu palabra, Señor. Necesitamos tanto, Señor, de tu consejo, de tu dirección en nuestra vida, Señor. Oh, Señor, perdónanos, porque muchas cosas de este mundo, Señor, han ocupado el lugar que te pertenece a ti, Señor. Perdónanos, Señor, por tantas prácticas en nuestra vida que reflejan en realidad lo que está en nuestro corazón. Que en realidad tú no has sido lo más importante en nuestra vida, Señor. Perdónanos por amar otras cosas, Señor. Amar placeres de este mundo, amar los tesoros de este mundo y no amarte a ti, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a que tú seas el primero, la prioridad en nuestra vida, Señor. Lo más importante, lo más glorioso, Señor. Que nuestra mente esté fijada en ti, Señor. Padre, gracias, Señor, por enseñarnos en tu palabra a través de estas iglesias, Señor, que recibieron instrucciones tan claras, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos cómo debe ser nuestra ofrenda, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, que nuestra ofrenda debe ser periódica, personal, proporcional, que debe ser premeditada, Señor. Pero, Padre, ayúdanos a mirar a Cristo, la mayor ofrenda que hemos recibido en esta tierra, Señor, en nuestra vida. Padre, que eso nos lleve a vivir una vida en gratitud a ti, Señor. Gracias, buen Dios, por amarnos tanto, Señor. Gracias, Señor, por darnos a Cristo, Señor. Y hoy yo quiero rogarte, Señor, que si hay alguien en este lugar que nunca realmente se ha arrepentido de sus pecados, Señor, que nunca ha pasado de muerte a vida, Padre, que hoy, Señor, pueda ser el día de su salvación, Señor. Que hoy reconozca su pobreza espiritual y que reconozca que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que Él sea enriquecido, Señor. Gracias, buen Dios, por tu palabra. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.